Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Paz a ustedes. Es una bendición saludarles en este día para compartirles el devocional Palabra Viva. Y vámonos a la Palabra Viva que nos lleva a Nehemías capítulo 5. Es muy interesante este capítulo 5, hermanos, de Nehemías, porque además de los enemigos y adversarios externos que ya los vimos, Carlita, estos que los vimos en el capítulo 4, que amedrentaban, que burlaban, que amenazaban, que intentaban o amagaban con atacar, estos enemigos externos que se oponían a la construcción no son los únicos enemigos del pueblo. Nehemías afrontó un grave problema que estaba pasando al interior de la nación, hermanos. Un problema muy delicado, muy grave, porque estamos hablando de la supervivencia de la comunidad. Hay graves y profundas desigualdades sociales. Hay explotación, hay pobreza, hay marginación, hay esclavitud. Nehemías no se había percatado de esta situación. Hay situaciones muy delicadas al interior y nos damos cuenta que no solamente Nehemías se afronta enemigos externos, hay enemigos internos en la propia comunidad. Comienza a haber situaciones, o más bien ya se estaban dando, pero Nehemías se está enterando de situaciones muy tristes, hermanos. La reconstrucción de las murallas no podía ocultar ni aplazar un problema muy severo: la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la comunidad, porque el problema, hermanos, de esta nación iba más allá de unos muros derribados, iba en situaciones de desigualdad, situaciones, hermanos, muy, muy tristes que vamos a analizar en un momento. Pero el problema no solamente era una muralla que tenían que restaurar, era restaurar la comunidad, la sociedad, era restaurar la vida comunitaria que había caído en una terrible desigualdad. No puede ser esto, hermanos. Y quiero dar lectura a los primeros versos del capítulo 5. Miren lo que dice el verso 1. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir trigo para no morirse de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, nuestros viñedos y nuestras casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Qué triste, Carlita. Fíjate qué situación tan lamentable y una situación inhumana que está viviendo el pueblo de Dios por sus propios hermanos. Así es, vemos esta parte, hermanos, de este capítulo 5, que no solamente los problemas que este pueblo tenía desde que llegó con Zorobabel, con el templo y con las puertas y ahora con los muros, sino que también ellos tenían bastantes problemas en la cuestión de la sociedad, las injusticias que se estaban dando entre ellos mismos. Aquí ya no estamos hablando de los enemigos, o sea, eso ya era punto y aparte, sino que dentro de su misma sociedad, entre ellos que eran hermanos, ya tenían muchas injusticias, ya había pobreza, ya había situaciones, ya había desigualdad en muchos aspectos. Abusos, y muchos ya estaban padeciendo una cuestión de como de hambre, de cómo suplir sus necesidades, como en este caso lo vamos a ver como es el alimento. Y había muchas injusticias entre ellos mismos, hermanos. Y me atrevo a pensar que también había favoritismos entre ellos mismos. Y esto estaba haciendo que una sociedad, pues lejos de salir adelante, pues se quedara estancada y se atrase. No solamente con la situación de los problemas que tenían con los muros y sus enemigos, sino que entre ellos mismos, hermanos, ya había situaciones de que si veías a alguien con una necesidad, siendo tu hermano, pues ya como que te aprovechabas y era así como que, bueno, yo te puedo ayudar, pero a cambio
pues tu tierra, ¿no? O tus hijos Sí. de esclavos, véndemelos. O intereses muy altos. O intereses muy altos aquí de la cuestión que este pueblo ya estaba viviendo y que lo vamos a ver desde el punto bíblico y de lo que Dios pone en esta mañana para cada uno de nosotros, de que esto no es del agrado de Dios. No, Carlita, pero sobre todo fíjate qué triste, Carlita. Están viendo que ellos están dedicados 24 horas a trabajar en el muro. Exactamente. Están viendo que ellos están trabajando para levantar una nación. Ellos en su hamaca diciéndoles, oye, me debes, no me has pagado. No, pues que no tengo, no, pues tu terreno, tu casa, tus hijos. O sea, esta actitud inhumana de que están bien. Exacto, una insensibilidad, hermanos. Pero ya era un problema que venía de atrás. Eso ya era un problema que se había hecho como una bola de nieve y que ahora muchos no tenían ni para comer, no tenían ni cómo pagar. Y creo que eso pasa también en la actualidad. Cuando una persona adquiere una deuda, a veces es mucho más grande el interés que la propia deuda y se aprovecha mucha gente de estas necesidades de la gente, Carita. Entonces, Nehemías le llega a sus oídos algo. Nehemías, no tenemos para comer. Y Nehemías a lo mejor dice, ¿cómo es posible? Es que Nehemías, no te imaginas lo que está pasando hoy. Hay una dificultad que tenemos. Hemos pedido prestado para comer. No estamos hablando de para salir de viaje, para comprarse algo. Comida. Prestado para comer. Fíjense a qué nivel estaban llegando. Prestado para, dijéramos en nuestro país, comer frijoles y tortillas. Y ni así nos está alcanzando porque el interés es muy alto. Y hemos tenido que entregar nuestra casa, nuestras haciendas, nuestros hijos para pagar los intereses. Pero además no solamente esto, tenían que pagar tributo a los gobernantes anteriores y para eso entregaban a sus hijos para completar el tributo. Ahorita vamos a ver eso porque también habla de injusticia de los gobernantes, habla de injusticia de las personas que tenían recurso económico, hablan de la injusticia de la gente que se había enriquecido a costa de la desgracia de otros, que se había enriquecido de una manera ventajista. No sé si usted le ha tocado ver alguna vez de gente que está rematando algo, alguna propiedad por alguna enfermedad o por algún problema y le viene gente sin escrúpulos y se aprovecha y le dice, no, te voy a dar menos, no tengo lo que me pides. Y la gente por la necesidad dice, pues aquí está. ¿Y cuánta gente que está en desgracia sufre ese tipo de abusos que tenían ellos, Carlita? Ya lo dijimos, no estamos hablando que querían dinero para otra cosa más que para comer. Pero aquí, Carlita, vemos un problema muy, muy triste, porque vemos en el verso número 5, que dice lo siguiente, y aún nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos, los suyos, son iguales, diciéndoles, somos el mismo pueblo, nos están tratando con desigualdad. Son hijos del mismo Dios, de la misma nación, y no están tratándonos con justicia, no nos queda otra más que entregar nuestras propiedades. Qué triste, hermanos, que ellos están diciéndole, nuestros propios hermanos nos están explotando. Y acuérdate, Carlita, que ya lo vimos cuando vimos Levítico, Deuteronomio, se prohibía pedir prestado interés entre ellos. Estaba prohibido. Estaba prohibido por la ley. Y a ellos no les estaba interesando, ellos querían hacerse de riqueza a costa de una necesidad que tenían sus propios hermanos. Y aquí podemos ver tres grupos, Carlita, muy claramente. El primer grupo eran familias grandes que no les alcanzaba para alimentarse, que no tenían dinero, decían. Eran muchos ellos. Sí, pues la Carlita un poco fuerte. Porque eran muchos, digo. Sí, ven familias que no les alcanzaba, hermanos. Y el segundo grupo tiene otro problema. Hipotecas. Han hipotecado su casa y no pueden pagarla, no pueden comprar comida, ya no tienen que empeñar. Ya todos lo han entregado. Y había otro grupo que tenía que pagar mucho tributo. Porque el señor gobernante tenía que vivir bien. Y estaban, hermanos, forzados a hipotecar sus tierras para pagar tributo. Ya no para comer, para pagar impuestos. Y el pueblo, hermanos, no solo está lamentándose por la miseria y los altos impuestos. Ellos, hermanos, se están quejando que no es posible que sus propios hermanos los estén tratando de esta manera tan injusta, Carlita. Y esto, hermanos, llega a los oídos de Nehemías,
Porque recuerden que ayer estábamos viendo cómo estaban distribuidos para el muro y que no descansaban para... 24 horas. Exactamente, no descansaban para trabajar en el muro. O sea, imagínense ustedes, ellos lo que quieren es levantar este muro de esta ciudad, de esta nación, y ellos están trabajando día y noche, y por estar trabajando, ¿verdad? Esto empezó a pasar. Pero cuando esto llega a oídos de Nehemías, él se enoja mucho y dice que cómo es posible, ahí en el capítulo 5, ahí lo pueden leer, y él dice, no puede ser que esto les esté pasando, qué inconsciencia, porque saben que estamos trabajando en el muro, saben que ustedes están dando todo su esfuerzo, su trabajo y su mano de obra en la construcción de un muro que también a ellos les beneficiaba. Fíjense. Claro. Aquí es algo bastante interesante porque los que estaban así oprimiendo al pueblo en las cuestiones materiales sabían que ellos estaban trabajando en el muro y que la persona que estaba ahí oprimiendo también se iba a beneficiar de la protección del muro. Nos damos cuenta, hermanos, que este pueblo, a pesar de que estaban ahí, ahí en el mismo lugar, en la misma ciudad, no eran justos y se volvió un pueblo insensible. Y es así como casi cuando leí el capítulo 5, pues no sé, a mí me debes y aunque tú estés dando todo tu trabajo en el muro, aunque yo me voy a beneficiar de ese muro por protección, no me interesa, me debes. Esto, hermanos, habla de una insensibilidad, de algo que no hay temor de Dios. Ellos habían olvidado muchas cosas. Para empezar, hermanos, Dios tuvo misericordia de ellos y los estaba regresando a esta tierra. Y ellos no se daban cuenta de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y estaban siendo injustos con sus propios hermanos. Pero Nehemías no se quedó nada más con el conocimiento de esto, sino actuó. Y me encantó la parte final de este capítulo de cómo Nehemías no solo lo mandan como para construir el muro, era el gobernante. Sí, gobernador. Artajerjes lo mandó con esa función de gobernador. Y vamos a ver cómo él desempeña su función. Y esto es lo que agrada a Dios. Así es, fíjate el verso 6 como dice Carlita. Cuando le hacen llegar a Nehemías esas tristes noticias. Pero nos las vemos hoy también, Carlita. Sí, ¿qué acontece, por ejemplo, hermanos, cuando aquí en nuestra península hay un huracán? La gente abusa. Porque hay gente que sube de precio de una manera desproporcionada los productos de canasta básica, como el agua, como el pan, como cosas tan vitales. Un garrafón con agua te suben hasta 3, 4, 5 veces lo que cuesta, ¿no? Se aprovechan de esa desgracia. Y como hay gente sin escrúpulos que dice, es mi oportunidad de negocio, y no piensa en el prójimo, piensa en su propio beneficio. Y miren cómo dice Nehemías en el verso 6, y cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una asamblea contra ellos y ahí les recriminé hasta donde nos han sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora ustedes, quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados. No sabían qué responder y no tenían por qué responder, porque ¿quién puede, Carlita, salirse bien librado de algo así? Y dice 9, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares, casas y también el 1% de la plata y del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Verso 12. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar que cumplieran su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea dijo, amén, y alabaron al Señor
y el pueblo cumplió lo prometido. Fíjate, Carlita, qué interesante. Le dio una reganiza a Nehemías. Nehemías, Carlita, ya lo hemos dicho. Ahorita lo vamos a ver porque en todo el libro de Nehemías no se ha dicho cuál es su función. Ha estado como un anonimato. Ahorita lo va a describir el libro. Pero ya lo hemos visto porque lo hemos analizado, que es el gobernador. ¿Quién le va a contradecir? ¿Quién le va a decir no es cierto? Pero además es un conocedor de la escritura. Nehemías sabe que están pecando porque están en ese trato con el prójimo, violando muchos mandamientos de Dios. Así y mandamientos que habían dado a sus antepasados por Moisés. Que ellos no estaban haciendo caso. Estaba prohibido el dinero usura entre ellos. Estaba prohibido el tomarse esclavos. Había una ley del jubileo que no se estaba cumpliendo. Muchas cosas estaban siendo injustas y Nehemías les jala las orejas, como decíamos aquí en México, ¿no? Les da una reganiza y les dice, nosotros los hemos cuidado, hemos pagado para rescatarlos y vienen aquí y ustedes los vuelven esclavos. ¿Cómo está eso? Nosotros hemos intentado rescatarlos de otros pueblos y ustedes vienen y con la mano en la cintura dicen, no, pues ahora es mi esclavo. O sea, ¿cómo está eso? Así es, vemos aquí todo un acto de injusticia, hermanos, y Nehemías se enoja muchísimo, ahí lo dice el verso, que se enoja muchísimo y les recrimina, pero hace una asamblea y los confronta, hermano, los felicita, les hace recordar que por la misericordia de Dios están ahí y que han rescatado a muchos del pueblo, pero que lamentablemente él no concebía de que los regresaba al pueblo para que su mismo pueblo, sus mismos hermanos, los esclavicen, los exploten y todas estas cosas, ¿no? Y él les recrimina, pero me llama mucho la atención que nadie pudo decirle nada, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente Nehemías había ganado la autoridad o el respeto ante el pueblo, sino que ellos mismos sabían que Dios no estaba de acuerdo y que en sus mandamientos estaba esto que él prohibía. Por eso no podían recriminar. Pero más adelante me sorprende cómo él llama a los sacerdotes, o sea, tuvo que llamar a los sacerdotes. Que sean testigos, que ante ellos que prometan. Exactamente. Cuando leí esta parte del capítulo, yo me imagino, por ejemplo, cuando viví en el estado de Oaxaca, que hacían sus asambleas. Llamaban a los ancianos. Llamaban así a los para ancianos. Hacer un trato verbal, nada de escrito. Exactamente. Pero eran como testigos de calidad, ¿no? Así es. Entonces, cuando leí esto me acordé de eso, porque me acuerdo cuando vivía allá había como que ahí costumbran esas cosas, y me acordé y digo, ¿cómo es que Nehemías dice, pero para yo estar seguro que ustedes van a cumplir, voy a llamar a los sacerdotes? Y los sacerdotes pues tenían un lugar pues privilegiado en este caso, ¿no? Y ellos se comprometen entre ellos y a decir que les van a cumplir, que les van a devolver y que o sea, ya había esclavitud entre los hijos, ya los vendían, bueno, cosas que estaba prohibido y ellos cumplen. Y Nehemías no solamente se queda y los hace que se comprometan frente a los sacerdotes, sino que hace un acto de sacude. Y dice que así Dios los sacuda a ustedes. Sacude su manto como señal de que Dios atente contra aquellos que no cumplan su palabra, ¿no? Así es, y dice, y si no, así Dios, y que se queden sin nada. Dice, esto es muy sorprendente, hermanos, porque este pueblo ya había salido, sabemos toda la historia, que venían de Babilonia. Fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, y ahora ellos eran entre ellos mismos. Esclavizaban a sus propios hermanos. Exactamente. Y era algo que Dios les había dicho desde antes, que eso no entre ellos no se iba a dar. Lamentablemente aquí vemos que ellos adoptaron ciertas costumbres de esos pueblos paganos, digámoslo así. Bien, yo lo veo como intereses, Carlita. Bueno, puede ser. Yo lo veo como un negocio, como que hicieron su negocio. Ellos dijeron, hay que aprovechar la desgracia. Puede ser eso, pero ¿dónde lo aprendieron? Bueno, lo aprendieron de ahí. Era una costumbre de la región, ¿no? Una costumbre de la región que ellos adoptaron y para provecho de ellos empezaron a hacer todos estos actos de injusticia. Pero aquí Nehemías se encarga de deshacer todo eso, de comprometerlos, de confrontarlos y decirles, esto no está bien, esto ustedes están abusando entre ustedes mismos y todo lo que nosotros hemos logrado no es por nosotros, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el pueblo termina este capítulo, bueno, esta parte de este capítulo termina diciendo amén. Y esta parte, hermanos, nos damos cuenta cómo Dios también nos habla a nosotros. Somos pueblo de Dios, somos hermanos. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que alentarnos, tenemos que motivarnos. No lastimarnos entre nosotros mismos. Este pueblo se estaba lastimando, se esclavizaron, te vendo a tu hija, dábanlo de esclavo. Una situación bastante desagradable.
Así es, hermanos, si nos damos cuenta de que Nehemías no se queda de brazos cruzados y Nehemías se convierte aquí, hermanos. Yo lo veo así, como un prototipo, como un antecedente de Jesús. Le voy a decir por qué. Porque Nehemías está trayendo aquí un jubileo. Están regresando propiedades, están regresando esclavos, están perdonándose deudas. Está viendo aquí el año favorable del Señor. Aquí lo estoy observando cómo Él viene a hacer la justicia de que este pueblo, hermanos, estaba cayendo en dificultades muy tristes. Y Nehemías yo lo veo como el prototipo de libertador, el prototipo de constructor, pero también el que trae la justicia a esta nación. Y el jubileo viene, y el jubileo permite, hermanos, de que ellos se quiten esa carga. Nehemías dice: yo mismo les he dado prestado sin cobrarles nada. Es más, ya ni me lo regresen. No estamos hablando de interés, estamos hablando de que yo les di dinero para que compren trigo y se alimenten. Y le dijo: pero hagamos algo, quitémosle esas cargas. Yo no les voy a cobrar, tampoco ustedes cóbrenles, porque tienen necesidad. Me gusta cómo dice Nehemías: aliviémosle esta carga que tengan y prometan que lo van a cumplir. Y yo creo, hermanos, que esto nos lleva a muchas reflexiones, y me gusta la que Carlita ha expresado. Entre nosotros tenemos que tratarnos con ese cuidado. Ellos nos damos cuenta de que entre sus propios hermanos habían actuado con muchas dificultades, con muchas situaciones que les habían herido, que habían generado entre ellos mucho dolor. Ya no era Sanballat, ya no era Tobías, ya no eran los de exteriores, eran los de adentro los que estaban generando esta crisis social. Pero Nehemías, hermanos, dice algo más, y a mí me gusta mucho el cierre de Nehemías, Carlita, porque aquí Nehemías se desenmascara y dice algo que en todo el libro no habíamos visto. Dice el verso 14: desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que nos correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida, vino, por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la construcción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar con los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas elegidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Fíjate, Carlita, cómo cierra Nehemías. Hasta aquí. Es la última parte que me gustó muchísimo. Me gustó. Hasta aquí, Carlita, Nehemías dice: yo vine nombrado como gobernador. En todo el libro no hemos visto que se le designe como gobernador, pero aquí dice: yo fui nombrado gobernador por Artajerjes, y desde que llegué, un peso no he puesto como impuesto para ustedes. Los anteriores se servían con una cuchara, no grande la cuchara, el cucharón, hermanos, porque vemos todo lo que pedían para comer, 40. Todo lo que ellos vivían y cómo... Es indignante. Yo creo que no estamos lejos de eso hoy en cuanto a nuestros gobernantes, pero qué indignante, hermanos, que viendo a un pueblo que está padeciendo, que ni siquiera han levantado su propia casa después de regresar del exilio, les están pidiendo tanto, les están atiborrando con tantos impuestos. Y Nehemías habla de su proceder con el contraste de esos gobernantes que seguían exigiendo, Carita, fíjate, ya no gobernaban, pero seguían exigiendo, le debían impuestos. Oye, me deben impuestos pasados, acuérdense, así como nos hace el SAT, ¿no? Pero bueno, lo que acaba de exigir a los nobles Nehemías no es algo que él no haya hecho, hermanos. Nehemías ha hecho mucho. No solo no les ha cobrado, les ha dado. Les dio. Fíjense, no solo no les quita, les da. No solo no se aprovecha de su cargo de gobernador, sino que además, hermanos, renuncia a sus derechos legítimos. Tiene derechos, Carlita, derecho de pedir impuestos. Tiene derecho de hacerse de propiedades él. Y nunca se hizo de propiedades ahí. Dijo él: yo sé que tengo el derecho de hacerme una propiedad y comprar terrenos y luego revenderlos.
pero no lo he hecho. De que me paguen, de cobrar impuesto por ser gobernador. También, y el texto, hermanos, me llama mi atención porque lo que Nehemías hace como gobernador contrasta con lo que hicieron los anteriores. Ellos eran egoístas, él era desinteresado. Ellos estaban por lo que podrían obtener y él está por lo que puede dar. Ellos piensan en ellos mismos, él piensa en Dios y en el pueblo de Dios. Nehemías contrasta su propio temor, Carlita, cómo él teme a Dios y cómo estos no temen a Dios, no les interesa oprimir al pobre, y contrasta mucho con esos gobernadores injustos que usan su poder solamente para beneficiarse ellos o los cercanos a ellos. No ha venido, hermanos, Nehemías por otra razón, otro motivo, sino para servir con amor a su pueblo, a la tierra de sus padres. Su mesa, Carlita, está llena de alimentos para compartir con los que trajo de Babilonia, pero también para compartir con los que llegaban de visita. Extranjeros. Exactamente. Él no manipula el uso de provisiones que puede exigirle, puede pedirles vino, puede pedirle comida, puede pedirles comodidades. Él no lo exige, no lo pide, ni siquiera lo menciona, porque él conoce los problemas que tiene este pueblo, que ya de por sí son muchos problemas como para ponerles más cargas, y anhela la sensación del gozo de Dios. Durante, hermanos, 12 años que fue gobernador, no recolecta impuesto al pueblo. Así es, vemos esta parte desde que Nehemías llega, hermanos, llega sin avisar, por decirlo así, en el sentido de que qué cargo Artajerjes le había dado. Él no, recordemos que él llega, se pone a ver cómo está toda la situación de los muros, de las puertas, y él llega a trabajar y a servir a este pueblo, a esta tierra que sabía que era de sus padres, y que él también. Y nos damos cuenta que en este capítulo, hermanos, él, como todo gobernador, pues tenía algunos derechos, pero él decide renunciar a esos derechos. Por eso, cuando se entera de la injusticia que hay entre ellos mismos, los abusos que hay entre ellos mismos, él se enoja demasiado. Y uno puede entender esta parte y actitud o postura de Nehemías, porque él dice, ni siquiera yo, que soy el gobernador, que tengo derecho a comprar tierras, que tengo derecho a pedirles impuestos para que yo esté bien, a pedirles comida, a pedirles, ni siquiera yo lo he hecho, y ustedes se lastiman y se explotan y hacen actos de injusticia entre ustedes mismos. Por eso él se enoja muchísimo. Yo me atrevo a pensar, me imaginaba a Nehemías en esa asamblea enojado, porque no creo que les haya hablado tan suave, sino decirles, yo soy gobernador y yo no he hecho eso, sino al contrario, hermanos. Si ustedes leen detenidamente la parte final del capítulo 5 de Nehemías, él ahí dice que todos los días cuántos bueyes se mataban. Cada 10 días les daba yo vino. Dice, y no solo a ellos, y se los daba a todos. Nunca he pedido nada. Pero aquí está la clave. Él dijo, por temor a Dios es que he actuado con ustedes. Durante 12 años fue gobernador y nunca cobró lo que debía o le correspondía por derecho. Nunca lo hizo. Por eso le reprende al pueblo y dices, no puede ser que ustedes sean así entre ustedes mismos, cuando deben de ayudarse, cuando deben de echarse la mano unos a otros. Y algo que también aquí me llama la atención de Nehemías en los últimos versículos, es que él, por eso Dios lo bendecía mucho, Josué, porque él estaba dando, le compartía a los que estaban trabajando. Dice, porque estábamos trabajando en el muro. Él era un hombre consciente de que las personas que estaban trabajando en el muro necesitaban pues alimento. Por eso la sabiduría que tenía de poder hacer toda la cuestión de la supervisión del muro durante día y noche, por eso él les daba. Era un hombre consciente, era un hombre que compartía, era un hombre temeroso de Dios. Y ahí está la clave, que tenía el temor a Dios, y por eso Dios lo bendecía. No recibía ningún pago por ser gobernador, y por eso Dios lo bendecía mucho, porque ahí está ese corazón compartido, un corazón no egoísta, un hombre sensible, un hombre que respetaba y temía a Dios y compartía de todo lo que Dios le daba a sus hermanos. Por eso él se enoja cuando sabe todo esto,
Pero ahí está la clave, hermanos, el temor a Dios, pero sobre todo que cuando Dios ve que somos compartidos con aquel que está en aflicción, con aquel que está en injusticia, Dios le va a bendecir más a usted. Y Nehemías fue un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad de ir a padecer todas estas situaciones en esta tierra, hermanos. Él tenía un buen cargo en Babilonia, él tenía un buen lugar, tenía, me imagino, su casa ahí. Dice, ¿para qué voy? Pero él ama a Dios, ama esta tierra, ama a su pueblo y decide dar durante 12 años. Yo creo que, hermanos, aquí vemos un claro ejemplo de un hombre que el que tiene temor a Dios es un hombre sensible, es un ser humano o un hijo o una hija de Dios sensible y que es compartido. Cuando el hijo de Dios no comparte, hermanos, Dios, ¿cómo puede bendecirte si estás siendo egoísta con lo que Dios? Nehemías sabía algo, que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Por eso Dios lo bendecía mucho a este hombre. Así es, hermanos, si nos damos cuenta entonces, algo muy importante. Nehemías no estaba pensando hacer dinero para él o fortuna para él. Nehemías y sus propios criados trabajaron en el muro, hermanos, para proteger al pueblo. Nehemías era el primerito que fue y se puso ahí a trabajar y al mismo tiempo compartía. No dijo, pues yo estoy dando mi mano de obra, no puedo darles dinero porque una cosa u otra decidan. No. Él dice, además de poner mi mano de obra, de traerme gente de la que trabaja conmigo en Babilonia, además de traer mis criados que están trabajando, además les doy también a ustedes trigo para que se alimenten, les ayudo, los pongo en mi mesa y los que vengan de viaje o los que vengan a visitarnos aquí, vengan a mi casa a comer. Fíjense, hermanos, cómo son las cosas. Un hombre muy hospedado. Un hombre, yo puedo decir, hermanos, claramente, un hombre que ama a Dios y al prójimo. Los motivos de Nehemías son puros. Él no hace el bien por elogios, él no hace el bien para quedar bien. Él quiere agradar a Dios. Nehemías, hermanos, dirige todo un proyecto de construcción, pero además de trabajar y restaurar un muro, él trabaja en el tejido social, él trabaja en la igualdad, él trabaja en que este pueblo se respete y se ayude entre ellos, sean solidarios entre ellos. Nehemías no era un burócrata que se iba a su oficina y se cerraba y no le interesaba el exterior. Él iba al pueblo, se acercaba, estaba con ellos, no utilizó una posición para aprovecharse. No utilizó un lugar para beneficiarse, lo utilizó para servir. Yo creo que es una gran lección para todos nosotros, hermanos, en muchos ámbitos de nuestra vida, desde el familiar. Si usted es el líder de familia, pide a Dios sabiduría para ser justo con su familia y dirigirlos conforme al propósito de Dios. Si servimos en la iglesia, hay que ser justos, hermanos. Si servimos en la iglesia, hay que servir con amor, con devoción, sin pensar en nada a cambio, sin hacerlo con doble intención. A veces, hermanos, también creo que ahí como líderes tenemos que poner ese ejemplo. Yo mismo lo he tenido que poner. Cuando de repente he tenido que renunciar a aumento de salario, por decir, no estamos en condiciones en la iglesia de hacer eso. De renunciar a cosas, de decir, no puede ser que yo no puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo la condición que vivimos. Yo creo, hermanos, no quiero hablar de más porque no quiero hacer pensar como que, ay, hermano, se pone así como... No, yo estoy hablando aquí que hay que hablar con el ejemplo. Yo no puedo, hermanos, en ese sentido decir, mis derechos son estos y denme todo esto que yo merezco porque son mis derechos y mis prestaciones. No, hermanos. Yo creo que hay que ser sensibles con el pueblo. Yo creo que hay que ser sensibles con la comunidad. Yo estoy convencido que Dios no nos deja, hermanos, no nos abandona. Y hoy Nehemías es un claro ejemplo de lo que es, hermanos, amar al pueblo, servir a Dios desinteresadamente, hacer la voluntad de Dios siempre. Hoy quiero invitarles, hermanos, a cerrar filas, unir fuerzas al interior nuestro. Observe qué hermano o qué hermana tiene alguna necesidad y haga algo para ayudarle. Observe quién tiene alguna situación y haga algo para ayudarle. No tiene que ponerlo en las redes sociales, no tiene que mencionarlo a nadie. Pero hay alguien que lo ve, hay alguien que lo toma en cuenta. Y como dice Carlita, me encanta el final de este libro. Recuerda, Dios, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Últimas, como cierra este capítulo 5 con esto que Nehemías le dice a Dios.
¿no? Favoréceme, tú has visto todo lo que yo he dado y con qué corazón y disposición lo hizo Nehemías. La verdad, hermanos, es que me gustó mucho este capítulo y ayer que lo estaba yo leyendo, digo, el día que yo vea a Nehemías en el reino voy a platicar con él porque es interesante esto, hermanos, porque nos habla Dios a nosotros y tenemos que ser objetivos con esta situación que siempre digo, el ser humano es tan vulnerable que a veces lo material lo controla, lo envuelve, lo pierde. Y no es allá, hermanos. Nehemías era un hombre bastante sensible, bastante temeroso de Dios, amor a Dios, pero manifestaba un amor al prójimo. Y eso está en la Biblia, amarás a tu prójimo. Y esto es yo creo que es una de las tareas donde el cristiano muchas veces se tiene que enfrentar. Y no solamente enfrentar, sino no solo lo sabemos, pero hay que hacerlo. Eso es algo muy diferente y Nehemías lo demostró. Por eso Dios lo bendijo muchísimo y me encanta como él dice, Señor, tú has visto cómo soy con este pueblo. Por favor, favoréceme y acuérdate. Y Dios se acordó siempre de él, hermanos, porque vamos a seguir viendo este libro de Nehemías. Y aquí nuestro Dios nos habla a nosotros también, que actuemos como este hombre temeroso de Dios. Y que si usted tiene para ayudar a alguien, hágalo. Sin esperar nada a cambio. Nehemías nunca dijo 12 años a ver qué van a hacer por mí. Ni siquiera cuando iba a llegar a la tierra de Judá dijo hagan una bienvenida, hagan fiestas y nada. Él llega sin decir qué cargo, simplemente llegó a servir, llegó a hacer algo para este pueblo que él amaba, que sabía que era el pueblo de sus antepasados. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, y nos siga fortaleciendo, porque yo creo que un día vamos a estar delante de aquel que nos ha dado todo y ese es nuestro Dios, y que le demos las mejores cuentas de todo lo que Dios nos está dando en este momento en la tierra. Así es, hermanos, así que es el capítulo 5 de Nehemías. Y Dios nos ayude a que nuestras actitudes correspondan al jubileo y que nuestro prójimo pueda sentir, como Jesús dijo, hoy es un día de bendición y que este jubileo, hermanos, llegue a todos aquellos que tengan contacto con nosotros del año favorable del Señor para sus vidas.